Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Con sed espiritual y queremos que seas tú el cual sacie esa necesidad espiritual que hay en nuestro interior y que se manifiesta en lo externo. Por eso estamos aquí, Padre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, y al igual añadimos las diferentes necesidades que hay en medio de tu pueblo: necesidades físicas, necesidades familiares, necesidades espirituales, necesidades, Señor, diversas, las cuales tú tienes conocimiento de cada una de ellas. Señor, abócate, por favor, pedimos misericordia, que respondas a cada una de las peticiones escritas, o ya sea que los hermanos la hayan hecho en sus hogares durante la noche, durante el día, durante la madrugada. Socorre, Señor, a la viuda, ampara al huérfano, bendito Dios. Y declaramos, Señor, ya está habiendo respuesta, que muy pronto el cese del derramamiento de sangre habrá de pasar, Señor, y habrá de haber un periodo de bendición para nuestro país, El Salvador. Lo declaramos con nuestra boca, Señor. Por eso pedimos a diario para que tú conviertas aquellos, Señor, que se dedican a andar haciendo el mal. Bendito Dios, obra con poder. Te lo pedimos que en esta noche también rompas las cadenas que atan. Haz libre a las personas que hoy están aquí con esa necesidad de conocerte a ti, el único Dios verdadero sobre todas las cosas. Derrama de tu gloria y que esto se expanda, se extienda a aquellos que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales, y habrán de estar escuchando, Señor, a través del 1390 de la voz de la palabra que cambia. Todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy, este día, iniciamos el capítulo 9 de Génesis. Génesis 9. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 4. El tema que vamos a desarrollar en esta noche le hemos colocado como nombre: la continuidad del pacto de Dios para con Noé. Repito, la continuidad del pacto de Dios con Noé. Dice el verso número 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Repito la frase del verso 4: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por favor, siéntense, pero los que están parados, los que andan movilizándose, para iniciar el desarrollo de esta temática. Quiero preguntarles, antes de iniciar este tema, levántenme la mano, ¿cuántos conocen la fidelidad de Dios aquí?
Manténgala sin alto, quiero ver. Me alegra. Dios es fiel. Dios es fiel. Usted va a encontrar frases en la Biblia, y al encontrar esa frase donde se dice que Dios es fiel, esa es la realidad de lo que Él es. Hay una frase que se expresa en la Biblia, dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Su fidelidad es grande, hermano. Si Dios pone por empeño su palabra, sepa que cuando Él dice esto voy a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Y hay otra expresión que aparece en la Biblia, dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Esa expresión, el ser verdadero, el ser genuino, entonces ahí, hermanos, se enlaza la expresión que el que es genuino y es fiel y es verdadero, entonces Él cumple lo que Él dice. En Dios hay fiabilidad. Hay fiabilidad. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple al pie de la letra. Por eso es que todas sus promesas son fieles. Todas sus promesas. Ahora, si he iniciado hablando acerca de la fidelidad de Dios, ahora quiero entrar ya en detalles con lo que es el tema. Ya hemos visto en otros versículos anteriores cómo el mismo Noé, cuando sale del arca, dice que él ofrece sacrificio a Dios. Él prepara un altar, y en ese altar entonces ofrece un sacrificio. Expliqué hace unas semanas atrás que él lo hace con el objetivo de dar agradecimiento a Dios por todas las bendiciones. ¿Cómo no iba a tener ese agradecimiento? Si uno puede revisar la historia, el que lo sostuvo dentro del arca fue Dios. El que le permitió seguir viviendo fue Dios. O sea, en todo ese proceso o procedimiento en el cual Dios accionó en favor de Noé, había en su interior, entonces, en el corazón de Noé, y no solamente en el corazón de él, sino que en el corazón de sus hijos, de sus nueras, de su esposa, hermano, ese agradecimiento, el cual ellos, quizás en el caso de Noé, de manera personal, ya había pensado el hacer eso antes de salir fuera del arca. Porque hay personas que cuando asumen un compromiso con Dios, por ejemplo, hace unos días oraba por una persona y me decía: si Dios me sana, yo estoy comprometido a hacer su obra. O sea, él antes de ser sanado asumió ese compromiso. Hay personas que no lo hacen así, porque parece ser que no hay todavía como cierto tipo de reconocimiento o fe en que Dios puede hacer una obra. Pero hay muchos que dicen: bueno, pues sí, vamos a ver, pues entonces, si Dios obra, ahí vamos a ver qué hacemos. No, hermano, el compromiso tiene que estar de antemano. Antes que Dios haya obrado, uno tiene que asumir un compromiso. Y el mismo Noé asumió ese compromiso. Desde que estaba en el arca, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce el corazón. Quizás lo primero que él mismo, hermanos, asumió como responsabilidad es: al salir voy a dedicarle a Dios un sacrificio, una ofrenda, en agradecimiento por todas las bendiciones que Él ha dado hacia mí y hacia mi familia. Y así lo hizo, asumió ese compromiso antes. Y ahora que sale del arca, ahora lo efectúa, porque está agradecido con Dios. Entonces, cuando Él hace esta acción, escúchenme bien, mientras Él está haciendo esa acción, ese sacrificio que el mismo Noé está haciendo, Dios lo recibe como olor fragante, como olor grato ante su presencia. Es decir, que Dios se complace en lo que Noé está efectuando. Allí ya lo hemos analizado,
Esto que estoy mencionando en otros versículos anteriores. Pero ¿por qué estamos recordándolo como de manera contextual? Porque eso es lo que vamos a unir con el tema que hoy vamos a desarrollar. Entonces, cuando Él está efectuando ese sacrificio, dando esa ofrenda, sube como olor grato a la presencia de Dios, es cuando se da lo que aquí en estos versículos ya hemos leído, usted y yo. Usted ahí con su Biblia en la mano y yo acá desde la cátedra del púlpito. ¿Qué es lo que se da entonces? Vea el accionar de Dios como producto de lo que Noé ha hecho. Dios está alegre, Dios está complacido. Y como producto de eso, Dios hace pacto con Noé. Este pacto que Dios hizo con Noé no es que se cristaliza o se concretiza aquí. Ya se había realizado desde antes. ¿Desde cuándo? Preguntará alguien. Desde antes. Porque el pacto no inicia acá, sino que desde antes. ¿Pero a dónde? Lo voy a llevar para que usted mismo lo lea. ¿En dónde es que inició este pacto? En Génesis 6:18. Reza así el texto de la siguiente manera como lo voy a leer. Mas estableceré mi pacto contigo. Es decir, Génesis 18. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo y entrarás al arca. Es decir, dentro de ese concretizar o cristalizar ese pacto, lo primero que Dios hace, lo lindo que se observa aquí, lo primero que Dios hace es preservar la vida de estas 8 personas que entrarían en el arca. Por eso dice, estableceré mi pacto. Dios mismo lo primero que hace es darle su seguridad al establecer su pacto de preservación a la vida de este personaje. Y ahí inicia el pacto de Noé. Pero no termina, a pesar de que inicia ahí, no termina ahí, porque de lo que yo estoy citando ahorita como ejemplo, del 6:18, hay un buen trecho de textos. Entonces no se acaba ahí, sino que ahí se da inicio. Y esto habrá de continuar posteriormente en los versículos que ahora hemos compartido. Porque aquí inicia, pero ahora continúa. Dios dice aquí, dice en el verso número 1 del capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Repita la frase conmigo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Es decir, que en base a su misma fidelidad, como Dios está complacido por lo que Noé ha hecho, su agradecimiento lo externizó. Ahora Dios continúa su pacto. Por eso es que así le colocamos al tema de esta noche, la continuación de ese pacto. Es decir, que las bendiciones, hermanos, que están vigentes dentro de ese pacto, habrán de continuar para la vida de Noé. Y por eso dice la frase, bendijo Dios a Noé. Eso es muy lindo. Lo bendijo. Pero, ¿cómo lo bendijo? Y a sus hijos, es decir, que se generaliza. Y ahí viene, y les dijo, es el segundo aspecto que añade como bendición a este pacto. Les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Es esa otra bendición? Sí. Sí. O sea, para entenderlo mejor, Dios está como volviendo a repetir lo que había hecho al principio. Porque esa es una palabra de bendición, hermano. ¿Con quién lo hizo entonces si esto es algo repetitivo? Con Adán, correcto, y Eva. Porque esas mismas frases aparecen cuando ya ambos están en el huerto del Edén. Cuando Dios le da a la varona, porque de primero estaba solo. Uno solo no puede multiplicarse, hermano. Por eso es que es muy importante que el hombre tenga a su esposa.
para que cumpla con la tarea de la multiplicación. Entonces, por eso es que cuando Dios vio que el hombre estaba solo, Dios dijo: le haré ayuda idónea, ayuda adecuada. Le dio la varona, Ishet, porque para hombre en el hebreo es Ish, le dio su Ishet, le dio una varona. Entonces, cuando se la da, y ya está Eva, ¿verdad? Entonces es donde Dios expresa estas palabras de bendición, que ellos tenían que multiplicarse, ellos tenían, hermanos, que fructificar y sojuzgar, cumplir la tarea. Pero para cumplir esa tarea se tiene que tener la bendición de Dios, y ellos la tuvieron. Ahora, ¿por qué es necesario recordar esto? Porque escúchenme, hermano, y aquí vuelvo a explicar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones anteriores. La tierra acaba de ser limpiada por agua. Ese es el juicio que Dios derramó. Acuérdese que allá Adán había errado al blanco. El errar al blanco nos da una idea de una persona que tiene un arco. El arco está tensado y le pone la flecha. Por eso es que cuando alguien lea libros de teología, para hablar de la frase o de la palabra pecado, le aparece esa expresión, errar al blanco. Entonces la idea que es esta: tensa el arco, pone la flecha, y cuando la lanza, la saeta, la flecha, no pega en el lugar donde él quería que pegara. No pega en el centro, y ahí es donde se da la frase, errar al blanco. Así fue el hombre cuando pecó, erró al blanco, falló. Entonces ese pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén, le hizo perder su autoridad, le hizo perder lo que Dios mismo le dio como bendición. Quiero que me entienda eso, porque allí en Génesis es otro pacto, se le llama el pacto edénico. Aquí es el pacto noénico. Alguien lo expresaba diferente, decía noético, pero es el pacto noénico. Entonces allá el hombre, cuando erra al blanco, hermano, pierde. Aquí más adelante voy a explicarlo también. Cuando Dios le da la capacidad, la autoridad de legislar sobre todo lo creado, el pecado hace que él pierda eso. Entonces ahora que Dios lo había dado y el hombre había perdido todo, y ya la tierra había sido limpiada, porque toda la descendencia que viene por Adán estaba corrompida. Y por eso usted, al leer la Biblia, va a oír frases como estas: que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Toda la raza humana se había pervertido a nivel general, sin hacer, hermano, acepción de personas, porque alguien puede decir, aquel grupito sí estaba bien, este grupo no. Toda la tierra se había corrompido, todo el género humano. Entonces, como se había corrompido, Dios decidió limpiarla, Dios decidió enviar juicio. Y ahora, hermano, que Dios le da a Noé y a su familia una nueva oportunidad de poder poblar la tierra, es como volver a instituir lo que Dios ya había instituido antes, volver a dar a estos que ahora salen, porque es la única familia. Ahí no hay familias, como usted va a oír comentarios que no concuerdan, que son incoherentes con la palabra. Era la única familia sobre la faz de la tierra que había. Y como son los que habrán de poblar la tierra, entonces tienen que ir con la bendición de Dios. Si alguien no va con la bendición de Dios, ¿cómo puede sobrepoblar? No puede. Y ahí es donde Dios dice, bendijo Noé y a sus hijos. Los bendijo. Y cuando Dios bendice, su bendición es real. Su bendición es real.
Pero la segunda cláusula añadida a ese pacto como bendición es esta: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ellos tienen esa bendición, hermano. Y qué lindo es entender esto. Son propósitos divinos de Dios y le están siendo comunicados al hombre, a Noé, a su familia, confirmados y renovados nuevamente, porque es Dios quien hace ese pacto. Porque la tierra sería sobrepoblada nuevamente con esa sola familia. Es como llevar la semilla de bendición. Y cuando alguien lleva la semilla de bendición, aquello crece. Crece. Y así es como nosotros venimos. Es como quitar a Adán, ¿verdad? Y ahora colocar a Noé. Es interesante hablar de eso, hermano. Porque en esta segunda oportunidad que Dios da al género humano, ¿acaso no es como un patriarca Noé? Como un padre donde vienen las generaciones. Es la realidad. Una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de expansión, de multiplicación. Y ahora que Dios concede eso, lleva la aprobación de Dios, lleva el sello de Dios. Cuando algo lleva el sello de Dios, la aprobación de Dios, aquello es bendecido. Es bendecido, hermano, porque lleva ese aprobar. Y así fue como la tierra sería multiplicada en su género humano. Pero esa es la segunda cláusula añadida a este pacto. Continúe leyendo, por favor. Vamos a ir despacio. Y dice: fructificad y multiplicados y llenad la tierra. El versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Volvamos a recordar los que estamos aquí en los estudios. Por eso es que es muy lindo estudiar la Biblia de manera exegética, versículo por versículo. Aquí no venimos a aburrir la gente, aquí venimos a que usted aprenda de la palabra. A mí no me interesa si alguien dice: ay, el hermano no nos hace saltar ni silbar. Es que yo no vivo de emocionalismo. Yo vivo por esta palabra, porque la palabra es la que nos afirma, nos afinca, nos sostiene. ¿Ya? Es esto, hermano, cuando se desecha el estudio de la palabra, nuestra vida camina a puras penas. No hay estabilidad. Pero cuando, hermanos, asumimos una responsabilidad personal y decimos: me comprometo delante de Dios que voy a tomar un estudio serio de la Biblia, cállese, es lo más lindo que puede haber. Entonces, en este estudio se añade una tercera cláusula bajo ese pacto que Dios está haciendo con Noé. Pero para poder hablar de la tercera cláusula, necesito volver a recordarles el pasado. Acuérdese, ya lo acabo de mencionar hace unos minutos. Dios no solamente le dio a conocer estas expresiones que le dijo en segundo aspecto a Noé: multiplíquense, ensánchense, sojuzguen la tierra, sino que a eso se añade que Dios los constituye para ser como los representantes de Dios en esta tierra. ¿Por qué representantes de Dios? Porque les dice que ellos van a señorearse sobre lo creado. Dios les da señorío sobre todo. Dios les da autoridad sobre todo. Cuando el pecado entra, ese señorío, el hombre lo pierde.
Y se lo voy a explicar de manera detallada porque es necesario el hacerlo. Que lo sepamos con toda lucidez para poder entender de manera adecuada lo que es el texto número 2. Esos animales a los cuales Dios le dio a Adán que se enseñoreara sobre ellos, tuviera señorío sobre ellos, autoridad sobre ellos. Todos nos recordamos que como el pecado no había entrado al hombre, entonces se le llamaba el periodo de la inocencia. El hombre era perfecto. ¿Qué no sería todo lo creado? Si todo lo que Dios crea es perfecto. Bueno, usted oyó la frase que repetíamos: era bueno, era bueno, era bueno. Hizo esto en el día y tal, era bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Lo que uno hace la muela. Miren, hermano, lo traje de albañil a la casa y mire cómo me dejó los ladrillos por allá. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios habla es bueno. Cuando nosotros hablamos algo, a veces hablamos solo incoherencia, mejor no abrir la boca. Pero cuando Dios la abre, es algo bueno lo que viene. Diga conmigo esta frase: algo bueno Dios me va a dar hoy. ¿Lo creen? Así es. Todo lo que Dios crea es perfecto, es bueno. Y todo era perfecto. Los animales eran mansos. Eran mansos. Los animales no eran carnívoros. Ellos comían hierbas. Los animales eran herbívoros. ¿Está claro, hermano? Comían hierbas, de eso se alimentaban. Y aquí vengo y recuerdo esto que es muy importante también. Porque todos los animales tienen nombres. Porque Dios se los trajo a Adán para que él se encargara de colocarles nombre a cada uno de ellos. Adán le puso Chucho a Chucho, al pato Pato. Usted sabe los nombres de todos los animales. ¿Y quién le puso elefante al elefante? Adán. Entonces, tenía una sabiduría impresionante. Veces que nosotros ni a nuestros hijos podemos poner nombre. Ahí andamos buscando nombres de cantantes rockeros. ¿Y cómo le vamos a poner este? Funky. Y a este, horchata. Imaginen los hombres, ¿verdad? Buscando nombres de telenovelas a nuestros hijos, hermano. Pongámosle Jorge Luis Pineda, William Levy, Shakiro, pongámosle. Pecado como ha atrofiado la mente del hombre, ¿verdad, hermano? Es un decir mío. Este hombre que estaba en su estado de perfección le puso nombre a todos los animales. No vayan a olvidar, me gustaría que escribieran, porque esto no se repite. Ya los mensajes van quedando, ¿verdad? Y no sabemos hasta cuándo, si Dios nos permite vida, volveremos a estudiar Génesis. Todos esos animales que Dios le llevó a Noé para que le coloque, a Adán para que le colocara nombres. Estos animales se sometían a él, se sujetaban a él de manera voluntaria. Era la sujeción de los animales. Entonces era voluntaria esa sujeción. Pero cuando el pecado entra al hombre, las cosas cambian, hermano. Porque no solamente se amuele el hombre, se daña él espiritualmente, sino que daña el ecosistema, la naturaleza, daña la tierra, daña los animales. Aquellos animales que eran, hermano, pacíficos, así la expresión, ¿verdad? Ahora se convierten en animales feroces. Los que comían hierbas ahora son carnívoros. Ahí está el caso de la situación, de lo que trae los fallos que se hacen en contra de Dios, que es la palabra pecado.
Hay consecuencias graves, hermano. Gente que no es sencillo. Si yo solamente un besito le di. Sí, sí, pero te encendió el cuerpo. Hay que saber, hermano, pensar antes de accionar, pero es lo que menos uno hace. Y amoló el pecado de Adán a todo. Lo que era perfecto lo volvió imperfecto. Ahora veámoslo en el pacto que Dios está haciendo con Noé aquí, la tercera cláusula. Lo que se añade como bendición es el pacto. Y ese es un recordar. Entonces viene Dios y le dice aquí: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. ¿Cómo está eso? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Sí, sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y esto es diferente a lo que yo acabo de contarle. ¿Cómo está eso, hermano? Ahora, ya no sería entonces igual que antes. No, ya no. Estos animales que salen del arca, los que fueron metidos al arca, porque Dios preservó por parejas a muchos animales. Sale Noé y salen los animales. Pero estos animales que salen no son pacíficos. ¿Pero por qué no se comieron a Noé dentro del arca? Porque Dios hace cosas grandes y sobrenaturales con su poder. ¿Me entiende, hermano? ¿Se recuerdan ustedes cuando Daniel fue tirado al foso de los leones? ¿Eran pacíficos esos leones? ¿Eran mansitos? ¿Eran chuchos de finca? ¿Ya ha visto usted los chuchos de finca? Aquí, en nuestro país, chucho aguacate, la carita que hacen, ¿verdad? Esos leones estaban hambrientos y cuando lo tiran no se lo comen, no se lo comieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso le vieron la cara que era de un hombre fuerte? La cara de Daniel, que era una cara así de aquellas que corren a la gente. Aunque alguien quiera parar una cara diferente ante fieras, se lo van a devorar, porque su naturaleza. Ellos caminan por instinto y saben que tienen que defender, y saben que tienen que comer, tienen que matar para comer, y no se lo comen. Entonces, ¿quién le cerró la boca a los leones? ¿Quién tornó pacífico a esos leones? Fue el poder de Dios. Entonces, la obra de mantener pacíficos a esos animales dentro del arca era el poder de Dios obrando. Y ahora que salen del arca, esos animales ya no eran como los animales del principio, en su naturaleza. A eso me refiero. Increíble, ¿verdad? Entonces ahora estos animales, ya no se estarían sometiendo de manera voluntaria al hombre. Por eso es que aquí lo dice de manera clara: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. El temor y el miedo. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay aquí entonces? ¿Cuál es el cambio? El temor y el miedo estarían sobre ellos. Ahora sería ya no voluntario, sino involuntariamente, forzadamente. Los animales le tienen miedo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perdió el espíritu de dominio sobre ellos. Ahora ya es un aspecto involuntario. Ven que un cazador en el África sin rifle, con una jauría de leones, ¡anda, echate, león! Un tapazo le da. Pero ¿por qué hay animales que le tienen miedo al hombre? Porque Dios puso eso. Porque el hombre perdió el espíritu de dominio sobre los animales. Y aquí Dios lo vuelve a instaurar con Noé. Ese es lo lindo, porque es una nueva oportunidad para la raza humana.
de establecer un pacto, de establecer cláusulas, de establecer aspectos importantes en los cuales el hombre sería, hermano, colocado nuevamente como un representante de Dios, porque eso sería a nivel general. Las aves de los cielos, las bestias del campo, los monstruos que hay en el mar, sobre todo. Vaya a ver usted, hermano, a un buzo, no de aquellos que meten a robar, vean, esos son buzos y dejan sin nada una casa, no, los buzos que se meten al mar y llevan un arpón hacia abajo y vienen unos 2 tiburones a quererlo atacar. ¿Qué le pasa al tiburón cuando ve al hombre con el gran arpón? No, lo que le dice el uno al otro es: Juancho, vámonos, porque este nos va a hacer daño. Tienen miedo. O cuando el domador de leones tiene látigo, no crea, pero es un obedecer a la fuerza. Antes no, Adán solo le decía a León: Leoncito, anda, echate. Qué lindo es cuando Dios hace las cosas perfectas. Y nosotros amolamos todo, hermano. Mire que si es involuntario, pero es que ni su mujer le obedece a usted. Vieja, vamos a la iglesia. Ni sus hijos. Ni lo que es el pecado, cosas terribles, ¿verdad? Vaya usted, viejo. Y ya no le llamamos al chucho, ¿verdad? Anda, acostate. Usted, yo sé que el perro le obedece, pero ¿por qué le obedece? No, porque el animal quisiera agarrarle mordidas. Y máximo como usted con prepotencia le: anda, acostate, Popi. Ya de poco me veo un chasco, hermano. Antier me fui por allá atrás y dije: a saber quién dejó estas tapaderas de roperos viejos aquí. Dije yo, se ven muy mal. Y no sabía lo que estaba detrás de esas tapaderas. Cuando la mueva, salí corriendo para acá. No me habían dicho que estaban los chuchos detrás, hermano. Entonces al ratito me acerqué ya de buena manera y le dije: ¿qué pasa? ¿No me conoces que soy tu pastor? Y el animal me dijo: amén. Me dijo: ¿ya va a creer usted eso, pues? ¿Ah? No, lo que él supo es que aquí nos reunimos porque los perros conocen a su dueño. Los perros conocen quién es el que ven ellos a diario, hermano. Claro que sí. Y lo tremendo es que estos animales, muchos de ellos, hermano, porque hay diferentes tipos de razas de perros, ¿verdad? Pero ellos obedecen al hombre de manera no voluntaria, sino forzada. Por eso es que usted ve que los animales utilizan un collar, ¿verdad? No estoy hablando de usted, hermano, que anda con esas cuestiones aquí, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de los animales. Le ponen aquí esa cuestión, ¿cómo le llaman? Correcto. ¿Ves? Le ponen hasta un bozal y allá anda la señora: apúrate vos, apúrate. El perro caminando fuerte y el perro le debería decir a usted: apúrese usted, apúrese, yo voy adelante. O sea, esto se dio un vuelco total a la naturaleza. O sea, lo que afectó el pecado. Y ahora Dios volviendo a instaurar. El hombre tomando dominio, pero ya no como antes, sino de una manera forzada. Los animales obedecerían. Y dice el mismo versículo, perdón, el siguiente versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Otra bendición más. Ahora entonces que Dios concede otra oportunidad a Noé y su familia, sus hijos, Dios ahora le da un medio para que él pueda sobrevivir. Y ese medio Dios ya se lo tiene preparado a él, porque Dios quien alimenta, es Dios quien provee,
Es Dios quien da los recursos. Y esos recursos están aquí. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Ahora, aquí tenemos que entender esto, respetando lo que dice Levítico, ¿ve? Porque ya hemos hablado que hay animales limpios y hay animales inmundos. Entonces, alguien que dice, comamos lo que sea, hermano, de todas maneras. Allá en Puerto en Triunfo hay peces sapos. Hagamos una buena sopeada de peces sapos. Inflado como ellos va a terminar. ¡Comamos chuchos! La primera vez que yo comí chucho fue en un estadio. Andaban vendiendo en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel. Vaya la carne con tortillas. Aquí le dan otro nombre. Aunque tenemos todos la misma cultura, pero hay lugares en donde los nombres cambian de las cosas. Por ejemplo, ustedes aquí a los guacalitos le llaman guacales. Allá en mi cantón le llamamos pailas. Aquí ustedes le llaman ensartadores a esas cuestiones alargadas de hierrito. Allá le llamamos espetón. No sabía. Estoy enseñándole griego. Entonces andaban en el Juan Francisco Barraza. Vaya la carne de res. Y se miraba tan apetitosa aquello. Y dije yo, deme, ¿cuánto vale, señora? 50 centavos, qué barato, dije yo. Y todos los amigos, baratos. Mira, nos va a sobrar. Entonces, boom, dijo la señora bien contenta. ¿Y le gusta a usted la carne? Sí. Con 2 tortillas. Lo tremendo es que cuando ya estábamos ahí en las últimas ya la hacíamos. Entonces le dije yo al otro amigo, ¿verdad? Juan, le dije yo, no hay rara esta carne, le dije. ¿Cómo no? Me dijo, este no es de res, vos, me dijo. Yo no me la comí, me dijo, aquí la tengo. Y vos, me dijo, sí, le dije yo. Pero sentía que me dolía el estómago. Cuando vimos la carne de él, cabal, hermano. Fue aquella bulla que hace muchos años hicieron en Oriente, que andaban vendiendo carne de perro. Entonces hay animales, explico con ese ejemplo, que sí son adecuados para comer, y hay animales que no. Aquí respetando eso, ¿verdad? Lo que Dios da a los judíos en Levítico, qué tipo de animales pueden comer y qué tipo de animales no. Esa es la idea que nos da aquí. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. O sea, no va a pensar usted así. Entonces todo lo que vea yo por ahí un alacrán me lo voy a comer también, hermano. No, aquí respetando eso, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Lo que se mueve y vive. Así como las legumbres, aquí ya va directamente al reino vegetal, plantas. Usted sabe que una persona necesita tanto de comer carne de animal como también necesita de legumbre, una dieta balanceada. Una dieta balanceada. A alguien que dice, yo me comprometo a vivir solamente de legumbre, voy a guardar una dieta bien verde, va a andar. Es cierto, es saludable comer, hermano, legumbres, es saludable, pero también nuestro cuerpo necesita otro tipo de alimentos que contienen grasa. Pero cuando usted solamente pipianes, ejotitos, desayuno, ejotes, en el almuerzo, ejotes, verde le voy a ver los ojos. Usted no es de aquí, quizás voy a decir. Este es familia de Chuer. Ahí vemos cómo Dios mismo le da al hombre la facultad de tener lo necesario. Legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Claro, ahí podemos hacer una clasificación. No todas las plantas que usted ve se comen, hermano. Va a agarrar un montón de hojas de ipazote y usted comiendo con sal y una tortilla de hojas de ipazote. O aquella planta que al nomás ponerla aquí, hermano, le da una gran picazón a uno. Comiendo usted esa con una tortilla bien tostadita. ¿Cómo le llaman esa plantita? Pan caliente, ¿verdad? Claro, son plantas adecuadas, como animales también. O sea, no todo lo que se arrastra usted lo va a comer, no toda cualquier planta la va a comer, sino lo que es adecuado. Os lo he dado. Y dice el verso 4:
pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Cómo está eso? Entonces ahí hay una prohibición ya de comer animales. No, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, la diferencia es esto: usted puede comerse el animal, pero la sangre no. Es eso. Dios dice no. ¿Por qué? Porque la sangre es el alma del animal. La sangre es la que le da la vida al cuerpo. No, Dios dice no, no lo comeréis. Es su sangre, no comeréis. Pero hay quien no respeta eso, hermano. No lo respetan. Pero habrán todavía, yo no creo. Yo creo que todos sabemos lo que tenemos que desechar. No, hermano, hay gente que no. Por eso ahí lo que Dios está prescribiendo ahí, Noé y su familia y sus generaciones tenían que respetarlo. Es un pacto que Dios está haciendo. Pero cuando uno ve esto, yo quiero culminar con estas expresiones. Cuando uno ve esto, es una bendición de Dios, hermano. Porque Dios, el que prescribe todo, Dios señalando esto lo vas a hacer, esto lo vas a hacer, esto no tienes que hacer. Y ahí es donde tiene que haber una participación que se le llama obediencia. En la obediencia radica la continuación de las bendiciones de Dios, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Si todos los recursos están aquí, hay gente que dice: hoy ya no me agrada vivir en la ciudad, porque todo hay en el campo. Vayas al campo, ya no hay nada. Pero ¿por qué ya no hay nada? Los recursos que habían antes. Porque el hombre se ha acabado, el hombre ha talado árboles, el hombre se ha acabado las plantas. Antes, mire, hermano, cuando usted iba al campo, un montón de gallinas indias. Tenía uno donde escoger antes. Solo llevaba un guacal usted y un palo. Traía hasta 15. No hay nada, mano. Ni chuzos se ven ya. Si alguien dice: ay, voy a ir por el volcán a ver si hay los flor de izote, se las acabaron. Yo fui un día a Palo de Campana y quería ver de un tipo de fruto que había antes, cuando yo subía, cuando era joven, y me fui a pie, hermano, Palo Campana, ahí cruzándome por aquello, y no hallé nada. Nada. El hombre mismo no ha aprovechado el recurso que Dios no lo ha cuidado, es la expresión correcta. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿quién es el peor depredador de la tierra? Somos nosotros los hombres. Somos nosotros. Por eso cuidemos lo que Dios nos da. Cuide el recurso que Dios le da a usted y a mí. Tenemos que ser personas las cuales entendamos: ahí está, dice Dios, este es tu recurso. Tómalo, este va a ser para que tú sobrevivas, para que te alimentes. Si usted tiene un pozo en la casa, no lo contamine. Cuide lo que Dios le da. Porque eso, hermano, lo que va a hacer es que usted siga recibiendo más de lo que Dios quiere darle, porque Dios es fiel. Dios es un Dios de bendición. Levante su mano y diga: gloria a Dios conmigo. Dios es un Dios de bendición. Y ese mismo Dios que está haciendo pacto con Noé aquí es el mismo Dios al cual nosotros servimos. La obediencia va de por medio. Tenían que hacerlo al pie de la letra. Y cuando uno obedece, está abriendo un caudal de bendiciones, una fuente inagotable de bendiciones. Hoy usted puede llevarse esas bendiciones para su casa, porque Dios quizás no le está prescribiendo que usted haga algo, sino lo que Dios estima a usted, que es amigo. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué tengo que hacer si Dios me pide el corazón? Dáselo a Él. Dáselo a Él, obedecerlo. Si Dios te pide que le des tu vida, tienes que hacerlo. Pero ahí es donde uno pone reparos y peros. Es que estoy chamaco, estoy joven, es que todavía me gusta chupar, es que todavía me gusta hacer aquello.
Si Dios te habla y te dice, dame hoy tu corazón, dáselo. Porque es el Dios de bendiciones quien te lo pide. Dios no te pide tu casa, Dios no te pide tus muebles, Dios no te pide tu carro, Dios no te pide las cosas que tienes, materiales. Dios te pide lo que es de Él. Porque desde la coronilla de la cabeza hasta los pies y lo interno que tenemos en nuestros órganos, todo le pertenece a Dios. Y de esa obediencia, hermano, de esa obediencia a la cual tú procedas el hacer, si es que lo haces, entonces de allí va a depender todo lo que venga para tu vida. Yo encontraba a un joven hace poco y le decía, mira hijo, ¿hasta cuántos años tú quieres vivir? Me decía, pastor, yo quiero llegar a 60 años como mi papá. Me dijo, pues ya murió el Señor. A 60 años. Sí, me dijo, porque ya es una buena cantidad de años. Y yo le dije, ¿estás viviendo en obediencia al Señor? No, me dijo, entonces tú no esperes vivir más. Así como la expresión que utilizan aquí en El Salvador, los jóvenes son el futuro. A ver, ¿de dónde sacaron ese eslogan? Yo se lo voy a dar a conocer el eslogan verdadero. Los jóvenes que están en Cristo y los que sirven en Cristo son el futuro del mañana. Pero los jóvenes que andan delinquiendo, malacateando, esos no tienen durabilidad. Los que irrespetan a sus padres, Dios te ha dado a tus padres, cuídalos, obedécelos. Dios nos ha dado su palabra, obedezcámosla. El recurso lo tenemos, pero ¿qué hacemos con el recurso? Lo desechamos. Y por eso que solo con miedo andamos. Los hipotes de hoy en día solo escondiéndose andan. Solo con miedo andan. Pero mira, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, hay una buena noticia. La epístola de Juan dice que el amor de Dios quita todo temor. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por el estudio que hoy hemos recibido de tu palabra. Señor, coloca en nosotros tanto el querer como el hacer en las personas que hoy están aquí. Salva a los que son tuyos. Dale, Señor, dales a ellos que puedan corresponder, porque de ti depende todo. Tú ablandas el corazón, tú redarguyes con tu espíritu. Ahora que ellos han oído tu palabra, haz que procedan en las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.